8:56 de la mañana y en este momento pues nos toca escuchar a la embajadora del pueblo y co-coordinadora de este espacio, Milicen Uribe. Muchísimas gracias, Roselvis. Miren, imaginemos que República Dominicana es un salón de clases. El PRM y Luis Abinader son los estudiantes, ustedes que nos ven y nos escuchan, y nosotros que estamos aquí en cabina somos los profesores, y la asignatura se llama Saber Gobernar. Los criterios de evaluación tienen que ver mucho con un consenso internacional que hay entre politólogos, politólogas y organismos internacionales en relación a la gobernanza, desarrollo económico, transparencia, institucionalidad y garantía y cumplimiento de los derechos humanos. Si tenemos ese escenario, ¿qué ustedes creen? En estos primeros 2 años de gobierno, el PRM y Luis Abinader, ¿pasarían o se quemarían? ¿Aprobarían o se quedarían en recuperación? Yo quiero que esta pregunta la respondamos de manera colectiva entre todos y todas. Y voy a aprovechar este espacio para poner algunos elementos sobre la mesa. Voy a comenzar con lo que tiene que ver con materia económica. Justamente la economía era una de las aprensiones que había sobre la posibilidad de que Luis Abinader y el PRM llegaran al poder. Los gobiernos del PLD se caracterizaron por muchísima estabilidad en materia macroeconómica y había temor de si eso iba a poder ser posible ante un cambio de partido y un cambio de presidente. Y yo creo que contrario a las aprensiones, el manejo ha sido regular, considerando que ciertamente le ha tocado asumir el gobierno, primero en una crisis sanitaria que derivó en una crisis económica, pero que tiene matices internacionales. En ese sentido, ciertamente el desafío más importante es el de la inflación. Cuando vemos, por ejemplo, el informe más reciente del Banco Central, estamos hablando que la inflación interanual aquí anda alrededor del 9.4%. Pero cuando se ve el contexto de lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos ha tenido inflación récord comparada solamente con la década de los 80. La Unión Europea ha experimentado también la mayor inflación durante toda su existencia. Entonces, no es un problema que pase solamente en República Dominicana. Pese a ese, cuando uno ve también los informes y los análisis y perspectivas que se hacen en materia económica, tanto Banco Mundial como FMI hablan de que República Dominicana estaría cerrando este año con un crecimiento alrededor del 5%. Por eso yo creo que en este campo el manejo ha sido regular. No obstante, ciertamente identifico desafíos importantes. El tema de los precios siguen estando muy altos, pese a que el índice de precios del consumidor del mes de julio presentó un ligero descenso comparado con el de junio. Yo fui esta semana al supermercado y salí casi llorando, porque la verdad es que todo sigue estando demasiado caro. De igual manera, creo que el tema de los empleos es un desafío importante, no solamente la cantidad de empleos, que el gobierno habla mucho de empleos recuperados. Yo creo que hay que hablar de los empleos que no están siendo satisfechos, es decir, la demanda que hay alrededor de empleos, de gente que quiere trabajar y no consigue trabajo, y también un elemento que lamentablemente brilla por su ausencia, la calidad del salario, y no me refiero al salario de funcionarios y funcionarias que hemos visto han estado discretamente y sigilosamente aumentándose sus salarios, sino de los salarios generales, el salario de la gente, que todavía aquí en República Dominicana lamentablemente es muy bajo. Ahí también en materia económica, importante prestar atención a seguir apoyando la producción agropecuaria, que para mí es vital. Vamos al segundo eje, entonces, la asignatura que se llama institucionalidad y transparencia. Y yo creo que esta es una de las que definitivamente le va mejor, donde el gobierno pudiera sacar mejores notas. El presidente Abinader ha dicho constantemente que él quiere ser recordado como un presidente reformador. Y recuerden que justamente hace casi un año, cuando cumplía su primer aniversario de gobierno, él pronunció un discurso en las escalinatas del Palacio y fue ahí donde propuso que el CES convocara un diálogo para discutir 12 reformas. Eso es importante. Aquí, lamentablemente, la praxis política dominicana se concentra mucho en la política de varilla y cemento. O sea, la tradición ha sido que los presidentes se enfoquen en construir obras, primero porque sabemos que ahí también eso permite que algunos compañeritos tengan un manejo, se mueve una grasa alrededor de eso, pero también porque esas infraestructuras quedan y la aspiración es que cuando se vean esas obras se relacionen inmediatamente al gobierno o al presidente que la construyó.
En el caso de Abinader, la cosa es diferente. Ciertamente no hemos visto grandes obras, grandes infraestructuras, pero sí el tema de la transparencia y la institucionalidad. Creo, y estoy siendo muy sincera aquí, que han sido muy valientes en atreverse a nombrar frente al Ministerio Público una persona que no pertenece a su partido político. Y creo que hay un esfuerzo efectivamente de luchar contra la corrupción y la impunidad. Aquí tenemos que estar claros y contestes en algo. La corrupción siempre va a existir. Siempre va a existir. El problema es la impunidad. Y mientras más impunidad hay, que es decir, cuando quien está administrando lo público y también lo privado se siente con garantías de que puede hacer lo que quiere y no va a pasar nada, entonces ahí hay posibilidad de que haya más corrupción. Y hay que reconocer que en este gobierno la impunidad ha sido menor. Es un área en la que hemos mejorado. Porque ustedes saben que en 2 años que va a cumplir, el presidente o ha destituido o ha recibido renuncias, que en algunos casos sabemos que son renuncias motivadas, o ha cambiado a varios funcionarios porque han sido vinculados a casos de corrupción. Entonces yo creo que es una área en la que definitivamente a él le va mejor. Sobre todo porque eso incluye inclusive salir de los denominados sus hombres de poder. Fue el caso de Macarrulla, quien fue ministro de la presidencia, y fue el caso, por ejemplo, de Roberto Fulcar, quien fue ministro de Educación, que fueron 2 personas que en la campaña política de Abinader fueron claves, y hasta ellos han salido del gobierno. La nota negativa aquí en esta materia de transparencia e institucionalidad, yo la ubico sobre todo lo que tiene que ver la visión de lo público. A mí me preocupa mucho que yo siento a esta gestión muy comprometida con intereses privados. O sea, no se asume el Estado como con la capacidad de gerenciar aspectos, obras importantes. Entonces, aquí yo creo que el riesgo de vía alianzas público-privadas y otras vías también, de la enajenación de bienes e instituciones públicas, es un riesgo latente sobre el cual la ciudadanía tiene que estar pendiente. La última materia, pero no por última es la menos importante, tiene que ver con los derechos humanos. Y para mí esta es el área en la que a este gobierno peor le va, en la que sacaría peores calificaciones. Comencemos, por ejemplo, con el tema sanitario. El gobierno manejó bien el tema de la pandemia. Fue una tendencia que de hecho comenzó bien en el pasado gobierno del presidente Danilo Medina. El gobierno continuó y lo superó, perfecto. República Dominicana ha sido valorada a nivel internacional como uno de los países que mejor manejó el tema del COVID. Sin embargo, cuando vemos las condiciones estructurales del sistema sanitario, señores, no se ha mejorado la inversión más allá de lo que pasó, lo que se gastó con vacunas del COVID. Seguimos invirtiendo muy por debajo del 6% del PIB que se invierte en la región. Y hablo de naciones que están en nuestra misma latitud, para que no crean que nos estamos comparando con Europa, no. Es naciones aquí, de la misma región. En el caso, por ejemplo, de cómo es un sector que luce sin visión, sin liderazgo, las mismas rebatiñas personales que había en el pasado gobierno, que si el ministro de Salud Pública, que si el director del SNS, que si no se junta, que si no, eso está pasando igualito. Yo pensaba que eso se iba a superar. Entonces, ese sector de salud, que es un tema transversal y el que yo he insistido en otros comentarios, el gobierno tiene que prestarle atención porque por ahí van a venir muchas de las reivindicaciones y protestas y movilizaciones. Es un área que luce desierta. Lo mismo sucede en el caso de educación, que para mí, pese a que se ha estado invirtiendo, lamentablemente no hemos conseguido la calidad educativa. Creo que no me deja mentir el hecho de que el gobierno, o más bien el presidente, haya cambiado recientemente el ministro. Y además que es un área que no ha estado exenta de escándalos, porque recordemos lo que pasó en el INAVIE, pero no en el INAVIE del PLD. En el primer director que se nombró ahí en el INAVIE, que también tiene un caso pendiente que ya la justicia decidirá sobre él. En derechos de las mujeres, lamentablemente se quemaron. O sea, para mí ha sido pésimo porque este es un gobierno que no se ha inscrito en una tendencia de tener gabinetes paritarios. Aquí no hemos pasado de 2 ministras. Inclusive cuando tú comparas lo que pasaba en el gabinete del PLD con lo que pasa en este, lamentablemente hay menos mujeres dirigiendo ministerios. Y la verdad no se puede tapar con un dedo. O sea, esa es la realidad y hay que decirla. De igual manera, no ha cumplido un compromiso de campaña que asumió por escrito
de garantizarle a las mujeres un código penal con las causales. Mire, usted que me escucha y me ve, usted puede estar de acuerdo o no con las causales. Ese no es el punto. El punto es que el PRM lo escribió y que no lo ha cumplido. Entonces, para mí eso es un elemento negativo. Y finalmente, una de las áreas en la que también le va peor es en el tema de la inseguridad ciudadana. Cuando estaban en campaña, Luis Abinader y el PRM prometieron que en 2 años iban a solucionar ese problema. Ya pasaron los 2 años y no se ha solucionado. No obstante, yo pienso que en honor a la objetividad hay que reconocer que se están haciendo algunos esfuerzos en el marco de la reforma de la Policía Nacional. A la policía se le ha aumentado el salario, se le incluyó en el seguro de SENASA y recientemente se anunció un plan importante para la formación. Sin embargo, yo creo que hay que seguir trabajando. Entonces, para cerrar este comentario, porque ya el tiempo se acabó, yo creo que estos 2 años han sido regulares. En algunas áreas el gobierno sacaría B, en otras C, pero a mí me interesa escucharle a ustedes. Por eso quiero que debajo de este comentario me dejen la calificación. ¿Cuánto sacaría el gobierno de Abinader y del PRM en estos primeros 2 años? Y ojalá que en los siguientes haya más luces que sombras, porque miren, la pandemia pasó, la luna de miel se acabó y hay que estar claro en algo. En el caso de la sociedad, no le vamos a bajar ni un punto. Cambio y fuera.